Si queremos hacer una obra en mosaico para instalar verticalmente, necesitamos que la base sea ligera pero resistente a la vez. La Plumavito Telgopor es un material liviano que tolera bien la humedad, pero no es tan resistente como para soportar una obra de mosaico instalada verticalmente. Te voy a mostrar cómo preparar un soporte ligero y resistente en base a unas tapas de Telgopor que voy a reciclar. Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. Forma base. Primero le vamos a dar la forma que queremos a nuestro soporte. Yo quiero hacer un letrero rectangular, entonces lo que voy a hacer es alisar las tapas primero. Esto se puede hacer con un cuchillo tipo cartonero que corta bien en la Plumavit, no importa que no me queden tan perfectas. Ojo, cuidado de no cortarte. Estas sobras no las boto ya que he visto que se utiliza para mezclar con la tierra las macetas. Y en el fondo después el agua drena mejor, porque la tierra no queda tan compacta. Siempre veamos la forma que podemos reutilizar especialmente estos materiales plásticos que son tan dañinos para el medio ambiente, pero que a la vez son tan amigables cuando queremos hacer proyectos. Ya alicé mis placas. Yo voy a hacer un soporte doble, en general siempre se recomienda eso cuando se utilizan planchas de Plumavit que son delgadas para hacerlo un poco más resistente. Cada base va a tener una placa y media de estos, entonces lo que voy a hacer es cortar una de estas a la mitad y después pegarla una y media abajo y una y media arriba. Ahora los voy a pegar con cola vinílica o algún adhesivo que tengas que sea apto para Telgopor de manera alternada para darle mayor fuerza. Acá es importante utilizar un adhesivo que no sea solvente para que no deteriore el Plumavit. Ya tengo la estructura base lista, esto secó un par de horas y ahora voy a marcar los orificios que quiero hacer a modo de poner el mecanismo para colgar esto después. Voy a calcular unos 3,5 centímetros aproximadamente desde el borde, creo que con eso va a quedar firme. La idea de esto es hacer unos orificios que estén distribuidos de manera armónica. Y como quiero poner 2 tuercas, voy a dividir esto en 3. Hay uno y debería calzar justo con esto. Lo importante de esto es que vamos a dejar los orificios sin malla, sin cemento. Vamos a ver si me funciona así. Bastante bien. Yo en este caso requiero instalar esto como un número de casa en un portón que es una especie de latón metálico. Entonces lo que voy a hacer es pasar esto así, atravesar el muro, hacer un orificio en el muro metálico y después instalar esto acá. De esa manera queda fijo. Tú tienes que ver para qué lo requieres, esta es una idea. También podrías querer, no sé, puedes poner estos así y poner acá algo para colgarlo, con estos más cortos para que no te interfieran con el apoyo, o también instalar un cordel en esta zona, va a depender para qué lo requieras. Pero de todas maneras te recomiendo considerar eso al inicio del proyecto, porque una vez con el soporte finalizado es más difícil instalar el mecanismo. Recubrimiento. El siguiente paso consiste en cubrir toda la superficie con malla de fibra de vidrio y sobre esta una capa de adhesivo cementicio. Yo voy a cortar láminas del tamaño de cada una de las caras. También voy a dejar hechos los orificios para no interferir en la posición del tornillo. Buscamos que la malla le dé una especie de armadura a nuestro soporte y lo haga más resistente sin adicionar un peso. Tengo el primer lado. Me falta hacerle
marcar los orificios. Lo voy a fijar de manera provisoria con masking tape para evitar que se mueva y tener los orificios en el lugar exacto que quiero. Ya puse un plástico abajo y se me ocurrió poner las mismas tuercas con un papel acá para evitar tapar los orificios. Vamos a comenzar a aplicar el adhesivo cementicio. Primero lo revolvemos si es que tienes aceite por encima, el que evita que se seque, y con la espátula aplicamos una capa delgadita. Ya cuando se fije, voy a comenzar a sacar los masking tape. Voy a sacar un lado primero. Ajustamos las esquinas. Voy a dejar secar y voy a sacar las tuercas y vamos a continuar por el otro lado. Dejé secar el primer lado la noche completa y así tener un lado bien seco que me sirva como soporte y sustento para cuando vaya trabajando en las otras zonas. Y ahora voy a continuar con el siguiente lado. Ya este no necesito dejarlo la noche completa, algunas horas, y vamos girándolo. Cuando uno empieza a animarse a hacer sus propios soportes, se da cuenta de que no necesita comprarlos, te ahorras mucho dinero y además puedes hacer las formas que tú quieras. Lista la capa de cemento por el otro lado y ahora lo voy a dejar secar para después comenzar con los bordes. Esto secó por unas 3 horas, de modo que esto ya no está pegajoso, y vamos a seguir con los bordes. Corté tiras del ancho y largo exacto del borde y seguimos con el mismo procedimiento. Voy a cubrir toda la superficie de este borde con una capa delgada y después lo voy a dejar secar y lo voy a ir volteando. Aquí van ajustando, especialmente en las esquinas, cualquier espacio que pueda haber quedado. No tiene que quedar perfecto. Después con la misma espátula, si queda algún exceso cuando seque, lo podemos ir limpiando. Estoy terminando el último borde. Para estas zonas más pequeñas me funcionó súper bien esta paleta de goma. Ahí tienes que probar lo que te quede mejor. Ya con esto lo voy a dejar secar durante toda la noche y mañana voy a revisar si requiero algún refuerzo. De todas maneras, si lo vas a utilizar en exteriores, es necesario que después de finalizado el mosaico que quieres poner, lo selles. Eso es independiente de este soporte, es para cualquier obra que tú quieras poner en exterior. Si la fraguas, la tienes que sellar. Ya mi soporte secó durante toda la noche y lo que quiero hacer ahora es darle una capa muy delgada de refuerzo en la parte trasera de lo que sería el soporte final, porque esa parte no va a ir con mosaico. Lista la segunda capa de adhesivo cementicio y ahora solamente lo dejamos secar. Esta va a ser la parte trasera del proyecto. Se va a demorar menos en secar porque ya esta capa se hizo sobre el cemento, que es un material poroso que sí absorbe agua, no como la primera que estaba hecha sobre el telgopor. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.